Había algo que decía el ministro Guzmán ahí que quiero cotejarlo con Sí. Julián Guarino, pero que me parece que va en ese sentido, que es no se puede haber dilapidado, esto no lo dijo Guzmán, lo estoy diciendo yo, pero no se puede haber dilapidado los recursos del Estado, muchos de los recursos del Estado, y luego oponerse a medidas de estas características, digamos, ¿no? ¿A qué se refiere Guzmán cuando dice lo que no podemos es aumentar el déficit el año que viene? Lo que dice Guzmán es creo yo, el corazón de toda esta cuestión que se ha discutido esta semana. Y es que en un país, vos marcabas algo muy importante en el comienzo, que es un país que no tiene la posibilidad de acceder a los mercados financieros, de refinanciar una parte de su deuda, lo que tiene cada tanto es que sacar dinero de las arcas públicas para pagar la deuda cash. Es como si uno, bueno, en realidad uno muchas veces lo hace en su casa, es decir, tomás una deuda del banco, en determinado momento tenés que pagarla. Si no podés pagarla, ¿qué haces? Y vas a hablar al banco y decís, mirá, la verdad que no puedo pagarte todo, hagamos una cosa, refinanciame. En lugar de pagártelo en 12, te lo pago en 24, una cuota determinada, y seguimos, y te dicen, bueno, sí, dale, seguí, hagámoslo de esa manera. Argentina no puede hacer eso. Entonces tiene dos alternativas. O en todo caso se ajusta un poco en el gasto y sale con eso a mostrarle a los acreedores y decirles, señores, miren, estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo, negociemos, qué es lo que va a pasar ahora en las próximas 2 o 3 semanas, o directamente cuando se sienta en la mesa de negociación le dicen, vea, no me digas nada. Ya está. Si lo que acabas de hacer es aumentar el gasto, ¿con qué me vas a pagar? Entonces, lo que está marcando Guzmán es, si el gobierno del presidente Macri, del expresidente Macri, no hubiese dilapidado la posibilidad de financiarse en los mercados y después de acudir al Fondo Monetario, yo hoy tendría la posibilidad de presentar otra cosa en el Congreso. Exacto. Pero no lo tengo. Y entonces ahí es donde uno no entiende todas las críticas que están floreciendo por todos lados, incluso por aquellos que son y que fueron protagonistas de todo el plan económico del expresidente Macri durante 4 años, cuando salen a señalar con el dedo ahora a decir, no, porque los jubilados van a perder. Primero, los jubilados todavía no perdieron nada. Segundo, va a haber que esperar a marzo para ver quiénes son los que pierden y quiénes no. Y tercero, el ajuste que se ha propiciado en los últimos 4 años ha sido tan enorme, tan bestial, que no tiene ni comparación con esto. No, pero ahí hay algo que yo se los quiero preguntar, sobre todo a Noelia, que es, ¿hay alguna explicación por la cual alguien que, o representantes periodísticos y políticos, o políticos y periodísticos, que fueron partícipes, fueron protagonistas del ajuste de los últimos 4 años, pueden tranquilamente salir en televisión, decir esto es un ajuste, hay que cuidar a los jubilados, hay que cuidar a los sectores productivos, y no hay nadie que coteje y le diga... Perdóname. Acá, Iván, de Bahía Blanca. Señor, disculpe. Eso se llama impunidad, ¿no? Impunidad pero, en todo sentido. Pero ¿en base a qué? Mi pregunta es, ¿esto es un error del gobierno? ¿Es simplemente el esquema de medios que hay en la Argentina? ¿Qué es? A mí lo que más me llamó la atención, y en el Congreso, que en el Congreso, por supuesto, está el oficialismo del otro lado, justamente marcando, che, ustedes son los que le recortaron realmente a los jubilados. Lo que más me llamó la atención fueron algunos detalles, algunos comentarios, por ejemplo, el diputado Luciano Laspina, que fue presidente de la Comisión de Presupuesto con el gobierno de Mauricio Macri, fue una figura muy destacada en la negociación y la defensa de leyes económicas, ni que hablar en la defensa del cambio de fórmula previsional de 2017, hablando en contra de la suspensión de los regímenes especiales, esto que después se terminó hablando con el mote de jubilaciones de privilegio y que terminó provocando la extensión de las sesiones extraordinarias. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri tocó con mucha hazaña algunos regímenes especiales. Los trabajadores del BAPRO, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el gobierno de María Eugenia Vidal, fueron reprimidos en la calle por salir a defender su régimen especial de jubilación. Entonces, es realmente sorprendente cuando diputados del PRO dicen, che, no toquen los registros, ¿qué está pasando? Perdón, pero aparte hay algo que es más grosero todavía, que es lo siguiente. Estamos hablando de un periodo de 4 años donde se bajaban los impuestos a los sectores de ingresos más altos, vos bajabas retenciones y le recortabas a los jubilados. O sea, es contradictorio con ¿qué? Con la cuestión más básica, que es, bueno, que los que menos recursos tengan cierto bienestar. Bueno, justamente lo contradictorio era eso, vos bajabas impuestos a los sectores de ingresos más altos y le bajabas el ingreso a los jubilados. Esa es la verdadera, la verdadera emergencia. Y te cuento algo, a marzo de 2018 todos los jubilados que nos están viendo les manotearon un trimestre.
Además. Y ese trimestre manoteado tiene una declaración de inconstitucionalidad de la Cámara de la Seguridad Social y un dictamen del Procurador de la Procuración General ante la Corte diciendo que el artículo 2 de la reforma es inconstitucional. Es el que te calculaba que el haber que ibas a percibir a partir del nuevo cálculo de fórmula en marzo ya te había comido un trimestre entero del año anterior sobre el cual se basaba el cálculo. Eso es parte de la discusión que se viene respecto a cuándo se calcula la modificación que se va a aplicar en el siguiente aumento. ¿Ustedes se acuerdan de los famosos 100.000 millones que para la provincia de Buenos Aires, que se lo sacaron a los jubilados para darse a la provincia de Buenos Aires, que el gobierno lo negaba permanentemente, el gobierno anterior quiero decir? Yo lo entrevisté a Miguel Pichetto. El Pichetto me dijo, cuando yo le pregunté por eso, me dijo, pero esa plata fue para dársela a la provincia de Buenos Aires, digamos las cosas como son. Lo dijo, en ese momento era jefe de bloque del peronismo de la Cámara Alta, el peronismo de los gobernadores, el peronismo federal. Por eso a mí me parece muy impresionante. Y tampoco es que con ese manotazo entregaron una provincia de Buenos Aires con las cuentas saneadas, ¿no? Claro, no. Entre los problemas de la macro y los problemas de administración de la gobernadora, de la exgobernadora, era más difícil el combo. Yo le quiero preguntar a Gabriel respecto a el elefante que tenemos acá en la sala del que nadie habla. Quiero decir, hoy en la radio dije, bueno, si hay el Círculo Rojo, un sector del Círculo Rojo, va a apoyar que se les pode las jubilaciones a los judiciales, después cuando haya algún retorno por esa decisión, bueno, que ese mismo Círculo Rojo diga, nos damos cuenta que esto es un retorno por la decisión de las jubilaciones. Porque si no, acá en Argentina siempre, ¿no? Todos así o así, se hacen los otarios que se toman decisiones de esta naturaleza, pero las consecuencias de esas decisiones nadie se quiere hacer cargo. Eche este breve comentario editorial Gabriel Morini. ¿Usted cree que, uno, va a lograr el gobierno terminar con esos regímenes especiales? Dos, que si lo logra, ¿puede llegar a tener, como se dice habitualmente en lunfardo, un vuelto? Sí, a ver, ¿Sí a las dos? Las dos no son excluyentes. ¿Por Ok. qué? Porque el gobierno termina de alguna manera, no sé si esto fomentado por la oposición, fomentado por algún sector de los medios o fomentado por la propia discusión interna de la justicia que puede llegar a merecer una decisión de fondo en este sentido, a tocar el régimen especial del Poder Judicial. Esto era básicamente lo único que le habían dicho fuentes, digamos, de los tribunales al gobierno que no hiciera. No toques a los judiciales, el resto, una reforma jubilatoria puede andar, puede caminar en 2 años, por ahí tenés una resolución de fondo. De hecho, la de 2017 todavía no tiene una decisión de fondo, con lo cual podés caminar 2 años tranquilamente. Ahora, no toques a los judiciales, porque el mismo papel que a cualquier jubilado le lleva 2 años elevarlo a la corte, a un judicial le lleva 6 meses. Y vas a tener ahí un problema, porque lo mal llamado de privilegio es un privilegio en los términos, digamos, del calificativo, la jubilación de los funcionarios judiciales. Esto excede jueces, fiscales, defensores y también funcionarios judiciales que tengan rango equiparable a juez de primera instancia. Todo eso se calcula en base a un 82% móvil, que además incluye un descuento superior del 10% respecto a lo que es el descuento habitual. ¿Cómo es el 10%? Es más o menos un 12%. Si usted le descuentan un 11%, al judicial le descuentan un 12%, toda la vida. ¿Para qué? Para aportar ese régimen especial. Ese régimen especial tiene como requisito 30 años de aporte, con lo cual lo que te dicen los jueces es, mira, nosotros aportamos en general 30, 35, regalamos 5 años como mínimo de aporte hasta que cumplimos o 60 o nos jubilamos con los 30 años de aporte. De manera que cuando hacemos subrogancias, nos comen un poco de ese descuento, el proporcional de ese 33% adicional que cobran por atender 2 juzgados a la vez, pero a su vez no nos retribuyen en la jubilación, sino que va a mantener un sistema que hoy por hoy está ciertamente equilibrado. Este es el argumento que te dicen enfrente, mirá, si yo aporté hace 25 años que aporto bajo estos términos, si vos ahora me recortás este régimen especial, todos los 25 años que yo aporté son derechos adquiridos. No, sí, sería de acá para adelante, no de acá para atrás. Claro, supongo. pero entonces, ¿cómo lo hace? En realidad, el impacto que va a tener de acá a futuro es mucho menor, incluso que los que pagan ganancias a partir del año 2017, que entraron al Poder Judicial a partir de ese año. Estas son todas las discusiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, desde el viernes están todos pensando en cómo se va a judicializar esto.
hay preparados alrededor de 7.000 amparos en el Fuero de la Seguridad Social que van a apuntar a frenar cualquier tipo de discusión. Hay movimientos en el Fuero Contencioso Administrativo Federal precisamente para atajar cualquier decisión antes o que ocurra durante la feria de enero, es decir, en las extraordinarias. Ahora, el gobierno algo tiene que hacer porque ya dijo que va a hacer algo, con lo cual lo que me cuentan a mí es que la derrota está asegurada en ese plano. Salvo que sea un proyecto muy de maquillaje, digamos, de asuntos mínimos que puedan sí ir para adelante, no tocar ningún derecho adquirido y no afectar ninguna garantía, tené por seguro que va a ser volteado en todas las instancias en las que se presente. Vos sabés que justamente por ese cálculo de que era muy probable que esto pase, es que el gobierno saca del artículo que congela todo el régimen jubilatorio, saca de ese artículo los regímenes especiales y particularmente saca el régimen especial de judiciales, porque dice, si un amparo evita la aplicación de la ley, por lo menos que las jubilaciones puedan permanecer congeladas o suspendido el artículo de la movilidad. Por esta diferencia que decía, uno dirá, bueno, es justo o injusto. Es como es. A ver, estamos hablando de política. Un jubilado va y se presenta en mesa de entradas de un juzgado, de un tribunal, y la cuestión empieza su trámite habitual. Se presenta un juez y tenés por seguro que a la tarde tiene una resolución. Dos cosas. Una, lo que decía Noelia era si lo ponían en el paquete de ley, podían suspender todo el paquete. Claro. Como estaba originalmente habían sacado solo 2 regímenes especiales, que eran docentes y científicos. Exacto. Pues alguien con muy buen tino dijo, saquemos todos, porque si quedan judiciales adentro del congelamiento, esto va a quedar... Claro. Ahora, me quedó te tengo que hacer la pregunta que es, vos dijiste con mucha naturalidad, desde la justicia le dijeron al gobierno esto no. Sí. Fuerte. ¿Qué es eso? ¿Es una recomendación? Porque hubo ¿Es una consultas advertencia? respecto a, che, si nosotros tocamos esto, tocamos la jubilación, ¿en cuánto tenemos un amparo que nos frena todo? Porque puede ocurrir, digamos, debió haber ocurrido en la reforma de 2017, pero en ese momento el Foro de la Seguridad Social actuó muy en sintonía con el gobierno y evitó que hubiese amparos colectivos que frenasen toda la reforma. Entonces avanzaron casos particulares. Entonces, en ese entendimiento de cosas, ¿qué era lo que podía pasar? Es un escenario que naturalmente se debió haber proyectado desde el gobierno y recibieron esta respuesta. Sí, todo bien, pueden ir para adelante, va a llevar su tiempo, resolver si está bien o mal eventualmente y habrá que ver si los compensan o no los compensan. Ahora, no toquen a los judiciales, porque lo que va a pasar es que todo el proceso se va a acelerar. Vamos a seguir con este tema, pero me voy rápidamente con Julián Guarino, con las nuevas medidas, con las medidas económicas que vienen en realidad. Sí. Por parte del Poder Ejecutivo, ganadores y perdedores. ¿Eso es un monopoly? Sí, es un monopoly intervenido. Sí, intervenido, no, claro. Sí, Es un monopoly intervenido, por supuesto que hay ganadores y perdedores, estábamos comentando algunos de ellos. Yo lo quiero comentar porque obviamente no está en lo que vamos a ver, que lo que vamos a ver es lo que viene esta próxima semana. Lo que pasa con los jubilados, con los pensionados, con quienes son titulares de asignaciones universales, recordemos, hay un bono que ya se empieza a pagar esta semana, 5.000 pesos, ¿no? Para aquellos jubilados que y los pensionados que tienen la mínima, y después va a haber otro bono en el mes de enero. Así es. Va a ser de 2.000 pesos para titulares de asignaciones universales por hijo, por cada hijo, en función de lo que sean estas asignaciones, y 2.000 pesos también para aquellos titulares que tengan una asignación por embarazo. Si ya la tenés, te tocan los 2.000 pesos también del bono. Ahí va. ¿No? Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me planteé yo acá hacer? Bueno, una especie de traducción. Vimos el proyecto que se presentó, que ya es ley. ¿Y cuáles eran las intenciones del gobierno? Y mira, básicamente eran 2 o 3. Primero, creo que queda claro que lo que se pretendía era inyectar recursos en los sectores de ingresos más bajos, porque esto no hay que pasarlo por alto, por más que la discusión está alojada en otro lado. Digo, si hay algo que queda en claro es que parte de la ley tiene como foco a habilitar un margen para que, bueno, para que se paguen estos bonos, para distribuir lo que es la tarjeta alimentaria, es decir, lo que se autoriza al Poder Ejecutivo es a reasignar partidas que tenían un destino determinado para que los vuelque a otro lugar de la economía. ¿A dónde? A los sectores que menos ingresos tienen. Es decir, sobre esto no hay discusión y esto fue presentado en campaña.
Esto es lo que se dijo que se iba a hacer y en parte se está haciendo. ¿De qué forma? Rápido, a corto plazo, con alguna desprolijidad, por supuesto que sí, pero se está abarcando a un sector de la sociedad que la verdad que hasta ahora venía teniendo malas noticias permanentemente. Avancemos que en instantes vamos a estar hablando con el Chino Navarro, que ya está en los estudios de C5N, va a estar sentado con nosotros hablando de este tema. Indirectamente, ¿qué haces? Bueno, reactivás el consumo porque la propensión a trasladar los recursos al consumo es total, es decir, jubilados, pensionados, reciben ese dinero, lo gastás. Así es. Entonces, ahí puede haber un reacomodamiento, sí. ¿Va a ser algo muy importante? No. ¿Por qué? Bueno, incluso porque el 50% o más de esta gente, yo diría más, hasta casi un 70%, están endeudados. Tienen deudas con la ANSES o tienen deudas en el sector informal de la economía, es decir, van a preferir, probablemente, usan la tarjeta alimentaria y con algunos recursos que tienen no es que van a consumir más, sino que van a cancelar deuda. Exacto. Bien. Esto es más polémico, ¿por qué? Porque lo que se está buscando también con el proyecto es desindexar una parte del gasto público que automáticamente recoge la inflación como parte de una ecuación. Entonces, si vos venís de una inflación del 50-55% y lo incorporás eso en tu erogación futura, por más que vos quieras frenar la inflación que viene, si vos tenés que gastar 55% más, obviamente, te va a resultar mucho más complicado. Entonces, esto es lo más polémico, si uno quiere, y es parte de la decisión que se toma, y es por esto que se han dado las pulseadas en términos de las discusiones que se han dado a nivel de sociedad, ¿no? Pero perdón, ¿por qué? Te lo pregunto desde un neófito. Sí. A ojo te digo que está bien desindexar y atar a crecimiento y no a inflación, ¿o no? Claro, pero si vos tenés, como hizo el gobierno anterior, metés en una fórmula de jubilación claro. Bien. el factor de inflación, Te entiendo. indexaste tu futuro gasto en jubilaciones. Sí, ahora, cuando uno se encuentra después de 2 años con eso y no pudiste bajar la inflación siendo el gobierno anterior, el gobierno que asume dice, pero ¿yo por qué me tengo que hacer cargo? Bueno, porque sos gobierno, ¿no? Obviamente, pero digo, ¿por qué tengo, tratando de bajar la inflación, por qué tengo que asumir la inflación del periodo pasado? Bueno, obviamente, porque es una ley, etcétera, etcétera. Y lograr, esto es muy importante, lograr la convergencia a la baja de precios y salarios, de los salarios también. Precios y salarios, los dos van a tratar de ir yendo a la baja en términos nominales contra qué? Bueno, contra la inflación en general. Exacto. Precios y salarios. Vemos la que viene. Ahora, ¿cómo vas a hacer, sobre todo, para atacar esta última parte? Porque más o menos, ya cómo vas a desindexar, vimos. Bueno, se va a poner en marcha el Acuerdo Económico y Social, el Consejo Económico y Social famoso. Bueno, se va a incorporar la creación de ese consejo en el proyecto que va a entrar mañana, o que en principio mañana se va a empezar a trabajar en la comisión que va a estudiar los regímenes especiales de las jubilaciones. Ahí también la intención es meter la creación de este Consejo Económico y Social y aparte llevar a la candidatura para presidir ese consejo a Roberto Labaña. El presidente va a candidatear a Roberto Labaña para presidir este consejo. Se le quiere dar ya la creación y se lo quiere poner en marcha. Va a estar dividido el plan en 2 etapas. Una primera etapa de 90 días, una segunda etapa de 90 días, ¿no? 180 días. La primera etapa, precios y salarios, van a subir en forma de proporciones similares. Este es el primer objetivo. ¿Por qué? Porque hoy hay una disparidad enorme. Los precios van muy por encima de los salarios. Entonces, de pronto, ¿qué se quiere hacer? Y mira, atajar un poquito los precios y que los salarios suban un poco. ¿Para qué? Bueno, para que más o menos traten durante 90 días que lo que midas de evolución de los precios y los salarios sea igual. Ese es el primer objetivo que quieren. Una vez que logran esto, van por el segundo objetivo. Los segundos 90 días, que los salarios reales vayan por encima de los precios, ¿no? ¿Cómo lo quieren hacer? Bueno, obviamente, monitoreando precios, que ahora todavía no lo pueden hacer. Pero cuando lleguen a monitorear precios... no está activo el Consejo. Claro, porque primero no está activo el Consejo, segundo tenés 2 o 3 programas que vas a estar lanzando recién dentro de algunos días nada más. Mientras tanto, ¿cómo se quiere recuperar poder adquisitivo? Veíamos lo de jubilados, pensionados, asignaciones. Para el sector privado está esto, ¿no? Que se anunció, que se está en vías de ser anunciado, pero ya está confirmado, entre 5.000 y 8.000 pesos para todo el sector privado, que va a ser a cuenta de paritarias. No se suspenden las paritarias, es decir, las paritarias las vamos a tener, pero al mismo tiempo vos tenés como un piso de paritarias, que hasta ahora no tenías, y que es el motivo por el cual los salarios venían siempre retrasados de los precios, y perdiste poder adquisitivo estos años. Entonces, entre 5.000 y 8.000 pesos para todos los empleados del sector privado,
y esto en términos proporcionales a cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Hay que ver cómo pega en cada convenio en particular. El objetivo es ponerle un piso a la negociación y la idea es que, de alguna forma, si vos lo pones en marcha ahora, pero esa cuenta de paritarias, en realidad lo que le estás dando a un sector importante de la sociedad es mayor poder adquisitivo, porque si a vos te tocaban paritarias dentro de 3 o 4 meses, pero ya tenés a cuenta de paritarias ahora una reasignación, o tenés un ajuste hacia arriba de tu salario, vos ganás poder adquisitivo antes de tiempo, 3 o 4 meses. Eso tendría que empezar a empujar un poquito más la economía. Bien. ¿Qué pasa con precios cuidados? Hay 2 o 3 herramientas que se van a utilizar. Yo voy a desarrollar 2 nada más. Se va a lanzar el 7 de enero el plan de precios cuidados de vuelta. Se le quiere dar mucha importancia. Habrá más de 500 artículos dentro de este plan de precios cuidados. Y atención porque van a volver las primeras marcas. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve obviamente para detener la inflación. Porque si vos no medís primeras marcas, y son las que se comercializan mayormente, entonces ¿qué pasa? Las primeras marcas suben de precio, te marcan la inflación, y las segundas marcas, terceras marcas son las que vos más o menos podés atajar en el plan de precios cuidados. Metiéndolas de vuelta, las podés tener monitoreadas. Sí, que lo que pasó en el precios cuidados del gobierno de Macri, que claro, había segundas y terceras marcas, pero las primeras, entonces no servía en términos de lo que te marcaba la inflación. Exactamente. ¿No? Porque un sector muy importante de la sociedad no compra por precios cuidados, primero porque a veces no tiene ni acceso a precios cuidados, porque en el supermercado donde vos vas no está, o hay muy poquitos productos. Entonces, se meten de vuelta a las primeras marcas, primera medida que toma el Ministerio de Desarrollo de Matías Culfas, y también está en esto Paula Español, ¿no? Desarrollo productivo. Desarrollo productivo, claro. Exactamente. El objetivo es que los precios no superen de vuelta la inflación, ¿no? Vamos a ver el segundo. Que es el otro plan que se va a lanzar o relanzar, es Ahora 12. Y acá hay un factor que es importante. Permite comprar en 3, 6, 12 o 18 cuotas, te le va a dar mucha fuerza a esto también. Y la diferencia va a ser esta, ¿no? Que solo apunte a artículos de fabricación nacional. Porque tenías Ahora 12 o Ahora 18, a un nivel bastante bajo hasta ahora, pero se habían metido muchísimos artículos que no eran necesariamente de fabricación nacional, que venían importados, una parte o casi todo, con lo cual vos lo que tenías era un uso intensivo de dólares para la fabricación de muchos de esos artículos. Hoy lo que se está haciendo es evaluando la composición de cada uno de los artículos que se van a vender adentro de este plan y que tenga la mayor cantidad posible de insumos de fabricación nacional. Entonces vos indirectamente no estás generando demanda de dólares, ¿se entiende? Hasta ahora vos podías meter en este plan 6, 12 cuotas, te resultaba atractivo, pero al mismo tiempo por ahí estabas comprando algo que en 80% te generaba una demanda de dólares porque tenía un montón de insumos importados. Y tema de cuidar los dólares es la obsesión que tiene el Ministerio de Economía. Exactamente, ¿no? Y el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Central. Todos, es transversal, Iván, esto es transversal. Todo el mundo está pensando en esto. Los bancos ya aseguraron al gobierno, esto ya hubo una reunión, los bancos dijeron, nosotros vamos con el plan, ponemos parte de la financiación. La pregunta acá es, ¿qué va a disponer el Banco Central con respecto a este tema? Porque recordemos que cambió el Banco Central, hay un titular del Banco Central que hoy es muy dirigista, es decir, que ya en la primera semana de gestión te puso un piso por debajo de las tasas del ELIC, en el 58%, mucho más te va a decir acá, bueno, acá 12 cuotas, marquemos con una tasa de interés muy subsidiada, por ahí de 10, 12, 15 puntos, vamos a ver de cuánto es, pero en líneas generales se estima que todo esto es para la reactivación, acá sí ya de la pequeña y mediana empresa, y la reactivación del mundo del trabajo, que hasta ahora en la ley que se presentó en el Congreso y que se sancionó en el Congreso, no tenías tan presente. O sea, muchos te decían, bueno, pero esto no va a servir para reactivar la economía. Bueno, empezamos a tener algunos planes que tienen como foco eso. ¿Y esto cuándo es? ¿Las reuniones con las cámaras ya de calzado? Hubo con la Cámara de Indumentaria, la semana que viene es con la Cámara del Calzado para meterlos adentro del plan también. Y como sabemos, mañana hay reunión con la mesa de enlace, con el sector agropecuario de la Plana Mayor del Gobierno Nacional. Está el Chino Navarro con nosotros, gracias por venir. Chino, un gusto, buenas noches. Buenas noches. Lo hablamos un poco al comienzo. Primero, ¿en qué consiste el plan según la óptica de ustedes? Y segundo, si falló algo desde la comunicación del Poder Ejecutivo o es simplemente un tema de volumen de comunicación que tiene la oposición, que algunos lograron colar la palabra ajuste sin ver la integralidad del proyecto que estábamos comentando recién. Primero, para mí es una decisión del presidente muy buena, porque ustedes estuvieron analizando una emergencia. Todos sabemos que vivimos en una emergencia grave,
podemos comparar o no con otros momentos, pero lo que sí sabemos es que Macri nos dejó un país desquiciado y que había que tomar resoluciones demostrando la capacidad de comprender la necesidad de nuestro pueblo y también la decisión política de resolver rápidamente, imponer una autoridad institucional. Y se lograron las tres cosas. Yo no recuerdo en una crisis de esta magnitud un gobierno que vuelque tantos recursos a los sectores populares. Generalmente cuando había un anuncio era para decirte que te bajaban el sueldo, que te reducían esto, que etcétera, etcétera. Se logró en una forma muy rápida. Yo creo que pudo haber las dos cosas. Pudo haber habido algún error nuestro de comunicación y también hay un volumen de comunicación de determinados medios que juegan un rol opositor que distorsionan la realidad. Que a la larga se puede saber cuál es la verdad, pero te confunden, te obligan a tomar posición. No obstante, me parece que las medidas con los jubilados, con sectores más humildes, son muy positivas y además conceptualmente es un plan que te está colocando de cara a la producción, de cara al trabajo, no a la especulación financiera. Se va a pagar si ordenamos, con racionalidad, pero también se va a pagar no a costa de empobrecer a nuestro pueblo. Esto que decíamos en campaña y que después en la práctica a veces es difícil de implementar, el gobierno lo está haciendo y a mí me parece que es muy positivo. Quedó establecido en la ley que van a conformar una comisión integrada por los sectores del oficialismo, también de la oposición y el gobierno, para avanzar en el análisis de la nueva fórmula para actualizar las jubilaciones. ¿Ya está claro cuándo va a comenzar a funcionar, cuándo la van a convocar? En forma inmediata, porque nosotros tenemos que, además del plazo que establece la ley, resolverlo rápidamente. Los jubilados van a tener el aumento ahora en diciembre y enero. El presidente ha anunciado que en marzo va a haber un aumento, pero tenemos que buscar una forma de actualizar el valor de los jubilados, que no es la de Macri, que obviamente le hizo perder a la mayoría de los jubilados un 20% promedio del valor de la jubilación. Así que creo que rápidamente se va a poner en funcionamiento, como todas las políticas que el gobierno ha anunciado. Ya, mañana, no hay vacaciones, no hay fin de semana. Me parece que hay que tomar decisiones con mucha rapidez, tampoco en forma locada, tampoco corriendo, pero con mucha celeridad. ¿Qué has visto en el Congreso por parte de la oposición? ¿Un esquema, como dijo el expresidente Macri, constructivo o una lógica más de confusión y de un oposicionismo más categórico desde el minuto uno? Confusión, yo creo que hay un proceso crítico en el seno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, con un radicalismo que tiene una dinámica distinta y que además también tiene sus dificultades, pero mucha confusión. En un momento parecía el disparate de que no iban a dar ni siquiera quórum para que asumieran los nuevos diputados. Esto se resolvió y creo que hubo algunos sectores de la oposición que jugaron con sentido común y racionalidad y que hubo otros que jugaron en forma muy opositora. Creo que más parte de la confusión, y después hay una minoría que está enojada, que siempre va a ser opositora a todos, sin ningún tipo de sentido común, pero espero, y vamos a trabajar para eso, que en el transcurso de las semanas y meses podamos tener un diálogo racional, constructivo, porque va a haber que tomar grandes decisiones y es bueno que la oposición aporte, discuta, cuestione, critique, pero que sea parte de la resolución de políticas que esperemos que sean políticas de Estado por mucho tiempo. Navarro, sorprendió el grado de, yo no sé llamarlo pragmatismo del gobierno en este arranque. Muchos decían, bueno, esperábamos mayor gasto público, una ley que no tuviese fundamentos tan sólidos desde el punto de vista fiscalista, y sin embargo da la sensación de que se puso mucho empeño en eso, porque lo decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, es decir, no podemos entrar en una situación de déficit y después ir a negociar con los acreedores en el exterior. Digo, esto, incluso el tema de los dólares también, ¿no? Como administrar el déficit de dólares que hay en la Argentina. Digo, ¿ustedes estiman que esto es un proceso o estiman que esto llegó para quedarse? Primero, no me sorprendió. A mí en los últimos tiempos, la relación con Alberto Fernández, que es nuestro presidente, lo que más me sorprendía era su sensatez permanente cuando discutíamos cuestiones hace un año, 8 meses, cuando ni pensamos que podía ser candidato, luego presidente electo y hoy presidente en ejercicio. O sea que no me sorprendió. Incluso yo planteaba en algunos lugares, digo, nuestras
mis banderas, Sí. no se las atribuyo a otros sectores del gobierno, es sensatez, bien común y honestidad. Creo que esos son los parámetros que deben ser de nuestro gobierno. Y otra cosa que comprendimos, a mí me costó comprender, la reconozco, pero hoy lo he asumido, si no ordenás la macro no tenés posibilidad de discutir la micro. Uno sería mucho más fácil ya resolver el problema de los sectores más humildes, de los jubilados, del pequeño y mediano empresario, de la clase media. Pero hay que resolver la macro, porque vivimos en un mundo global, donde el sistema financiero uno lo cuestiona, pero existe, y puede haber un sistema financiero que sea útil y no tan prebendario como el que hemos sufrido en los últimos tiempos. Pero eso requiere un gobierno que entienda las reglas de juego del mercado, del sistema capitalista, pero pensando en lo más humilde, pensando en el bien común, con sensatez. Así que yo estoy conforme, va a ser difícil, es una tarea larga, compleja, estamos en los primeros días, Claro. Hoy todo parece que se nos viene encima, pero la verdad que estoy gratamente, yo a veces me decían algunos, che, pero ¿no te parece? ¿Nos equivocamos? Sí, puede haber errores, obvio, pero reitero lo que dije, no recuerdo un gobierno que en situación similar haya puesto tanto dinero, no promesas, con dinero concreto, en Taca, los sectores taca. populares, exacto. Y además, si ha habido rectificaciones o correcciones o mejoras en la propuesta, quiere decir que tenemos un presidente y un gabinete en Santiago Cafiero, en todos los ministros que escuchamos, y eso es bueno. Chino, cuando uno ve las críticas, el tenor de las críticas, los emisores de las críticas, que muchos formaron parte orgánica o inorgánicamente del gobierno anterior, la sensación que da es que no hubo el famoso periodo de gracia que tiene el gobierno o los gobiernos en Argentina. ¿Lo sienten así ustedes? Yo no lo esperaba tampoco. No lo esperaba. Yo no esperaba ninguna gracia, porque además la emergencia hace que todo se acelere, y además tenés dos bloques que están muy definidos, que en Argentina conviven hace muchísimas décadas, pero que están delineados y que nosotros tenemos la obligación de poder trascender. Yo el concepto de la grieta no me gusta, porque grieta es un abismo. Yo creo que lo que en Argentina hay no es un abismo, lo que hay son intereses no resueltos. Por eso Argentina es una nación rica con tanta injusticia, con 40% de pobres. La forma de poder equiparar una Argentina con un piso de dignidad es resolver esa cuestión de intereses. Y este gobierno los puso sobre la mesa. Alberto no hizo lo que quería, hizo lo que debía, en la forma que pudo en estos días, con una Argentina que está en una crisis muy grave, con un continente que políticamente tambalea por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, en el caso de Bolivia o de Chile, y con un mundo que también está en una puja permanente entre China y Estados Unidos. Me parece que tampoco quiero agrandarme, que somos Gardel, que somos el equipo invencible, porque hay mucho para aprender y mucho para corregir, pero me parece que lo que yo me imaginaba del gabinete, de Alberto, y también de los sectores populares, de la clase media, de la mayoría de este pueblo que va a acompañar este proceso de sentido común y racionalidad, se está dando. No hay que confiarse, no es que ya se ganó, todo lo contrario, día a día hay que ser mejores. Hablábamos hace un rato de la posibilidad muy cierta de que al menos parte de la ley se judicialice, con presentaciones sobre todo de sectores vinculados al Poder Judicial. Por un lado, este anuncio de enviar al Congreso la derogación del sistema jubilatorio de los judiciales, y por otro, la suspensión de la actualización de las jubilaciones. ¿Cómo se preparan para enfrentar esas presentaciones judiciales? Yo apuesto que haya sentido común, que se entienda la magnitud de la crisis. Yo no sé si son regímenes con privilegio o son regímenes especiales, porque no los conozco a fondo, y creo que hay que discutirlos en función de la realidad de cada, puede ser judicial o el caso de los embajadores, del cuerpo diplomático, pero también contemplando la realidad de Argentina, de dónde venimos y a dónde vamos. Y quizás llegue un momento donde todos tenemos que hacer un aporte para poder construir gradualmente una sociedad más justa. Pero si se judicializa, pero en el marco hay sensatez y racionalidad, no está mal. Ese es el juego de la democracia, los poderes juegan con equilibrio, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero yo apuesto al sentido común. Creo que después de la crisis que transitamos con Macri, yo alguna vez he dicho acá que era un barco que iba hacia un iceberg y Macri aceleraba. Hemos logrado torcer el rumbo, vamos en una dirección mucho más constructiva, ligada al trabajo y a la producción. Creo que deberíamos entender, no ellos y nosotros, sino un nosotros muy grande, que la Argentina es de todo y que la vamos a resolver discutiendo. A mí no me molesta la discusión, al contrario, me apasiona en la medida que busquemos una solución. Si es discutir para cada vez estar más separados y cada vez ser más pobre, es una discusión vana, estéril.
negativa, pero si podemos poner sobre la mesa, todos los actores pueden, por eso confío mucho en la iniciativa del Consejo Económico Social, me parece que va a ser un instrumento muy valioso y hay que repetirlo en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar de la Argentina para empezar a discutir entre todos qué Argentina queremos. Chino, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Y feliz Navidad. Gracias igualmente. Tanda, muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.